Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el engrane recto está sometido a las dos fuerzas causadas por el contacto con otros engranes. Exprese cada fuerza como un vector cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos un engrane, y por haber situación se encuentran acá otros engranes, solo que no los toman en cuenta, los retiran. Sin embargo, estos otros engranes, debido al contacto que ejercen entre ellos, se produce estas fuerzas. Entonces, en este capítulo lo que nos pide es expresar estas fuerzas en forma de vector. Es decir, esta fuerza tiene una componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Las dos fuerzas, ¿sí? Entonces debemos calcular dichas componentes. Para comenzar con el desarrollo, siempre vamos a comenzar con un diagrama, es decir, únicamente las fuerzas y las direcciones, ya sea que nos den en ángulos o ya sea que nos den en triángulos pitagóricos, ¿sí? Muy bien. Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano. Como estamos en tres dimensiones, eje X, eje Y, eje Z. Dibujamos nuestra primera fuerza, que tiene un valor de 50 libras, y se va hacia abajo y hacia la derecha, ¿no es cierto? Y su dirección está dada mediante un triángulo pitagórico, que es 24, 7, 25, ¿no es cierto? Este es se llama triángulo pitagórico porque es un triángulo rectángulo, ¿sí? El valor más grande sería la hipotenusa y los otros dos valores serían catetos. Esto lo pueden comprobar si lo desean. Muy bien, dibujamos nuestra segunda fuerza. Y para la fuerza 2 tenemos tres ángulos, ¿no es cierto? Dos ángulos de 60 grados y un ángulo de 135 grados. Entonces, una vez con nuestro diagrama, es decir, cuando ya estén todas las fuerzas y todas las direcciones necesarias, ya podemos decir que nuestro diagrama está completo y en base a este diagrama podemos comenzar con el desarrollo, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con lo que es vamos a expresar, mejor dicho, la fuerza 1 en forma de vector. Entonces, hay muchos casos para expresar una fuerza en forma de vector. Entonces, aquí estamos en el caso de que está en dos dimensiones, ¿sí? ¿Por qué yo sé que está en dos dimensiones? Porque este vector se forma con dos líneas, ¿no es cierto? Con esta línea de aquí y esta línea de acá. Esta línea es paralela al eje Z. Esta línea es paralela al eje Y. Entonces yo puedo concluir que la fuerza 1 está actuando en el plano YZ, ¿sí? Siempre se pone el plano en orden alfabético. Por eso no se dice plano ZY, sino plano YZ. ¿Por qué? Porque solo tiene una línea paralela al eje Y otra línea paralela al eje Z. Entonces, para hacer el análisis de estas componentes voy a dibujar la fuerza aparte, ¿sí? Aquí tengo la fuerza, ¿no es cierto? En este caso la fuerza es de 50 libras. Fuerza 1, que es de igual a 50 libras, ¿no es cierto? Entonces, voy a dibujar las componentes. Las componentes son líneas paralelas a los ejes, ya sea el eje X, al eje Y y al eje Z. Para este caso, voy a dibujar las componentes como está en el plano YZ. Dibujo una línea paralela al eje al eje Z y otra línea paralela al eje Y, ¿no es cierto? Estas son las componentes. Como son componentes, debo convertirlas en vector. La fuerza 1, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, en el eje Z va hacia abajo, entonces ya sé que tengo que dibujar hacia abajo, y en el eje Y va hacia la derecha, ¿sí? ¿Cómo saqué estas flechas? Debido a que el problema ya me está dando, o sea, la fuerza en el diagrama ya lo podemos ver, va hacia abajo y hacia la derecha. Por eso que en el eje Z va hacia abajo y en el eje Y va hacia la derecha. Muy bien, a continuación identifiquemos cómo nos dan la dirección. En este caso la dirección nos dan con el triángulo pitagórico 24, 7, 25, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos este caso, primeramente debo establecer los signos de las componentes. Entonces, vamos a establecer los signos, ¿sí? Esta línea es paralela a ¿qué eje? Al eje Z, ¿no es cierto? Entonces, justo en el origen, la Z está hacia arriba. Quiere decir que cuando una fuerza va hacia arriba va a ser positiva. En este caso, la componente ¿hacia dónde se va? Hacia abajo, pero el eje Z está hacia arriba. Como va en sentido opuesto, yo estoy concluyendo que esta componente es negativa para la componente en el eje Z. Voy a hacer el mismo análisis para la componente en el eje Y.
Entonces, desde el origen, ¿dónde se encuentra el eje Y? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Como se va hacia la derecha, yo digo que la fuerza es positiva, ¿no es cierto? O mejor dicho, la componente. Entonces, en el diagrama, mejor dicho, con respecto a mi plano, desde el origen el eje Y está hacia la derecha. Entonces, ahora voy a mi componente. Mi componente, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Como el eje Y está hacia la derecha y esta componente se va hacia la derecha, tienen la misma dirección, entonces yo digo que esta es positiva. Listo, ¿no es cierto? Ya tengo los signos, porque cuando me dan el triángulo pitagórico yo debo encontrar primero los signos, si van a ser positivas o negativas. Entonces, el siguiente paso es el siguiente. Identificar la dirección, que en este caso es un triángulo pitagórico. Cuando nos dan un triángulo pitagórico, yo debo encontrar una fracción, ¿sí? Listo, entonces vamos a encontrar una fracción para cada una de las componentes. Entonces trazo línea de fracción, y listo. Vamos a encontrar primero el denominador. Entonces, como este es un mismo triángulo, hay una característica en común, ¿sí? Esto se aplica para para cualquier caso que les den el triángulo pitagórico, ¿sí? Y debo encontrar las componentes. El denominador siempre va a ser el lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? 25. Entonces yo ya sé que aquí va a ser 25 y aquí va a ser 25 para estas dos fracciones, porque son de la misma fuerza. Entonces el denominador siempre va a ser el valor más grande. Ahora el numerador va a cambiar para cada una de las componentes. ¿Cómo se toma el numerador? Va a ser uno de los dos catetos. ¿De cuál? De los que sean paralelos. Por ejemplo, esta línea es paralela ¿a qué eje? Al eje Z. Entonces voy a coger la línea paralela al eje Z del triángulo pitagórico, que en este caso es 24. Entonces ya sé que aquí va a ser 24. Listo, ya tengo la fracción para esta componente. Y para la otra componente hacemos lo mismo. Esta componente es paralela al eje Y, ¿no es cierto? Entonces me voy a mi triángulo pitagórico y cojo el cateto que sea paralelo al eje Y, que en este caso es 7. Como es 7 es paralelo al eje Y, entonces para formar esta fracción sería 7, aquí en el numerador. Y listo, ya formé las dos fracciones. Y lo único que queda es multiplicar la fuerza por cada una de las fracciones, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ponerles un nombre, ¿sí? Como este sería voy a ponerle de otro color para que no sea tan monótono. Muy bien, entonces esta componente la voy a llamar mi fuerza 1. ¿En qué eje? En el eje Z, ¿no es cierto? Y esta componente sería mi fuerza 1, pero ¿en qué eje? En el eje Y, ¿sí? Porque es paralela al eje Y. Simplemente son nombres. Entonces, para encontrar cada una de estas componentes debemos multiplicar la fuerza por la fracción, ¿no es cierto? Sería 50 por 24 sobre 25 para encontrar la fuerza 1 en el eje Z. Y ya sé que va a ser negativa. Y para encontrar la fuerza 1 en el eje Y voy a multiplicar la fuerza 1, que es 50 libras, por la fracción 7/25 y yo sé que es positiva. Y listo, entonces, una vez explicado este análisis, yo concluyo que la fuerza 1 en el eje X es igual a 0. Si nos damos cuenta, solo tiene una línea paralela al eje Z y una línea paralela al eje Y. No hay ninguna línea paralela al eje X. Por eso que se concluye que la fuerza 1 en el eje X sería 0. Mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a la fuerza 1, primeramente positiva. Ya habíamos dicho que es positiva por la magnitud, que en este caso sería fuerza 1 por la fracción 7/25. Reemplazo la fuerza 1, que es de 50 libras. Resuelvo esta multiplicación y yo sé que la fuerza 1 en el eje Y ha sido 14 libras, positivo. Listo, ahora voy a hacer mi fuerza 1 en el eje Z. Mi fuerza 1 en el eje Z es menos, ya habíamos dicho que es negativa. Sería la fuerza 1 por una fracción, porque me dan el triángulo pitagórico. ¿Cuál fracción? 24 sobre 25. Reemplazamos la fuerza 1, que tiene un valor de 50 libras. Resolvemos esta multiplicación y la fuerza 1 en el eje Z es de menos 48 libras. Y listo, ya como estamos en tres ejes, tengo la componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Simplemente tengo que ordenar en forma de vector. Entonces, mi fuerza 1 en forma de vector va a ser igual fuerza 1 en el eje X, Y, más fuerza 1 en el eje Y, J más fuerza 1 en el eje Z, K. ¿Sí? Recuerden, esto nunca va a cambiar. X siempre va con Y, Y siempre va con J y Z siempre va con K. Simplemente me toca ordenar y la fuerza 1 en forma de vector ha sido 0I más 14J menos 48K y al final va la unidad, que en este caso las fuerzas están en libras. Y listo, ya tengo la fuerza 1 en forma de vector.
Listo. Ahora voy con mi fuerza 2. Aquí ya no sería la fuerza 1, me he equivocado. Sería la fuerza 2 en forma de vector. Entonces, aquí ya no me dan el triángulo pitagórico, me dan 3 ángulos, ¿sí? Pero estos ángulos tienen algo, son especiales. ¿Por qué son especiales? Fíjense muy bien cómo se forma primeramente este primer ángulo. Este primer ángulo se forma desde el eje X hacia la fuerza. Este ángulo de 135 grados se forma desde el eje Y hacia la fuerza. Y este tercer ángulo se forma desde el eje Z hacia la fuerza, ¿no es cierto? Cuando el ángulo se forma entre la fuerza y los ejes, estos tienen un nombre especial. Se llaman ángulos directores coordenados, ¿sí? Entonces, recordemos el primer ángulo director coordenado conocido como gamma, ¿sí? Entonces, perdón, alfa. Alfa se define como el ángulo que se forma entre el eje X positivo, ojo, el eje X positivo es este, ¿no es cierto? Entre el eje X positivo y la fuerza. Entonces, el ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza es de 60 grados. Quiere decir que este ángulo es el ángulo alfa. El segundo ángulo director coordenado se conoce como beta. ¿Y cuál es el ángulo beta? Beta es el ángulo que se forma entre el eje Y positivo y la fuerza, ¿no es cierto? Sería este ángulo de aquí. Entonces 135 grados ha sido el ángulo beta. Y nuestro tercer y último ángulo director coordenado se conoce como gamma. Gamma se forma entre el eje Z positivo y la fuerza, ¿no es cierto? Y en este caso sería el ángulo de 60 grados. Entonces, ese sería el ángulo gamma. Y listo, estos ángulos son especiales, ¿ya? Entonces, como yo tengo 3 ángulos, significa que voy a tener 3 componentes. Una componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí, cuando yo tengo estos ángulos, no me preocupo por el signo. ¿Por qué? Porque la propia fórmula ya me va a decir si la componente en X va a ser positiva o negativa, si la componente en Y va a ser positiva o negativa y si la componente en Z va a ser positiva o negativa, ¿sí? Simplemente debo saber a alfa cuando lo utilizo, a beta cuando lo utilizo y a gamma cuando lo utilizo, ¿ya? Muy bien, una vez que identificamos los ángulos, vamos a determinar dónde utilizo gamma, beta y alfa, ¿sí? Muy bien, entonces, alfa, beta y gamma, perdón. Alfa siempre lo voy a utilizar para el eje X, siempre. Beta siempre lo voy a utilizar para el eje Y. Y gamma siempre lo voy a utilizar para el eje Z. Eso no va a cambiar. Muy bien. Entonces, recordando este análisis, vamos a aplicar una ecuación. Entonces, vamos con la componente en el eje X. Fuerza 2 en el eje X es igual a la fuerza 2, porque estoy hablando de mi fuerza 2, por el coseno de alfa. Si ven, X siempre va con alfa. Reemplazo datos. La magnitud de la fuerza 2, 180 libras. Alfa, ¿cuánto vale? 60 grados. Resuelvo esta parte y yo sé que la fuerza 2 en el eje X va a ser 90 libras positivo. Esta ecuación no va a cambiar, simplemente va a cambiar el ángulo. Y la propia operación me va a decir si es positiva o negativa. Por ejemplo, aquí salió positivo, así que lo dejo como positivo. Listo, vamos con la componente en el eje Y. Mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno de beta, ¿sí? Beta siempre va con el eje Y. ¿Cuánto vale beta? 135 grados. Resuelvo esta operación y mi fuerza 2 en el eje Y es de menos 127.2792 libras. Y listo, ya tengo la fuerza 2 en el eje Y, que en este caso ha sido negativa. El signo sale de la operación, nosotros no decidimos eso. Es porque para esta fuerza nos dan los ángulos directores coordenados. Listo, vamos con nuestra fuerza 2 en el eje Z, es igual la fuerza 2 por el coseno de gamma. Si nos damos cuenta, las tres ecuaciones son la misma. Solo cambia el ángulo, para X, alfa, para Y, beta, para Z, gamma. Reemplazo datos, fuerza 2, 180 libras, gamma, 60 grados. Entonces mi fuerza 2 en el eje Z es de 90 libras. Una vez que yo conozco las tres componentes, ahora debo ordenarlas. La fuerza 2, asimismo como la fuerza 1 en forma de vector, va a ser igual a fuerza 2 en el eje X, Y, más fuerza 2 en el eje Y, J, más fuerza 2 en el eje Z, K, ¿no es cierto? Aquí reemplazo cada una de las componentes con el propio signo. Entonces mi fuerza 2 en forma de vector ha sido 90i menos 127.2792j más 90k libras, ¿sí? Recuerden, X va con Y va con J y Z va con K, siempre así. Muy bien,
Y como vimos en el capítulo 1, la respuesta debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, ¿no es cierto? Bajo esta condición, yo debo expresar la fuerza 2 en forma de vector. Expresada correctamente sería 90i menos 127j más 90k libras. Y listo, ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 2 en forma de vector. Bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.